de Francia a la Argentina. Sí, con los resultados de las pruebas a aprender. Ayer las comunicaba el presidente Mauricio Macri. Parece que hemos mejorado en ciertos aspectos, pero todavía los chicos presentan dificultades, sobre todo en las matemáticas. Matemáticas, pulgar hacia abajo, se puede decir, ¿no? Exacto. Está con nosotros María Cortelesi, directora del proyecto Educar 2050. Está bueno pensar, ¿no? Hacia adelante un poquito para saber qué estamos construyendo, ¿no? Gracias por venir, ¿eh? No, gracias a ustedes por la invitación. Sí, siempre pensando a futuro, porque creemos que podemos mejorar realmente. Y estas pruebas son importantes porque nos dan un punto de dónde estamos parados, ¿no? Digamos, las pruebas en realidad se vienen aplicando en Argentina hace muchísimos años. Antes eran los operativos nacionales de evaluación, ahora son las pruebas a aprender. Lo interesante es que hubo 2 mediciones, 2016-2017, así que no solamente tenemos un punto de partida en 2016 en relación a la gestión de este gobierno, sino que hoy tenemos un progreso para ver qué fue lo que pasó. Ayer se escuchaba a los sindicalistas, ¿no?, que estaban negociando la paritaria y decían que, o sea, descreían un poco de estos resultados positivos que se habían, o estos cambios positivos que se han dado en un año, porque con todos los paros que se hicieron, etcétera, ¿cómo puede ser que los chicos hayan mejorado? Bueno, puede haber políticas o programas concretos que se hayan implementado y que hayan hecho que esto ocurra. De hecho, los datos son reales. Pero bueno, lo que estamos hablando de mejoras, también hay que mirarlas con un poquito más de foco. Hay algunas mejoras, pero luego cuando desagregamos el dato, por ejemplo, por sector o también a nivel provincial, vemos que la situación cambia bastante y empieza a aparecer otra vez un tema que es muy problemático en nuestro país y que no logramos superar, que es el tema de la inequidad. Ajá. Más allá de lengua y matemática, digo, ¿cuáles son esos cambios puntuales? ¿En qué se ven mejorías? Digo, que los alumnos empiezan a captar cosas que hace un tiempo no captaban. Bueno, en ciencias naturales, en ciencias sociales y en lengua son donde se vieron los mayores cambios. Ajá. Y hay un estancamiento en lo que es matemática. Esos son los primeros resultados. ¿Y a qué se lo adjudican? Porque siempre se habla, ¿no?, de la calidad educativa. Y quizás coincidimos, ¿no?, los que estamos en la misma generación, pertenecemos a la misma generación, que parece que los métodos siguen siendo viejos, digo, para chicos que vuelan en otros sentidos, que tienen una incidencia de la tecnología también fenomenal. Bueno, las mejoras desde el gobierno se puntualizó en cuáles son los programas que se han implementado y que pudieron haber impactado. Entonces hubo una fuerte focalización en todo lo que tiene que ver con comprensión lectora, y a eso lo atribuyen. En parte vinculan esto con esa capacitación fuerte que se hizo durante 2017, que no solamente igual lo recibieron los docentes de lengua, sino todos los docentes, lengua, matemáticas, sociales y naturales. Entonces dicen que puede venir por ese lado. En el caso de del estancamiento de matemática, lo atribuyen a cuestiones que tienen que ver con la docencia, con la falta de oferta en formación docente en matemática, en algunas provincias con la existencia de docentes que no tienen la titulación para las matemáticas. Pero más allá de estas cuestiones puntuales que se hayan trabajado, algo que vos mencionás y que quiero remarcar es que la escuela, esto es lo que nos muestra y nos reitera, porque son resultados que se vienen reiterando, es que la escuela muestra signos de agotamiento, digamos. El modelo de escuela que tenemos, la forma de aprendizaje que tienen los estudiantes. Los estudiantes no son los mismos. La escuela sigue manteniendo un formato escolar muy similar al de hace muchos años. Chicos que tienen, ¿no?, estímulos de otro tipo, que están acostumbrados a estímulos de otro tipo. Sí, están acostumbrados a otros estímulos. Necesitamos también que los estudiantes se formen en otras habilidades que hoy tampoco se han medido, no sabemos cómo están, pero sabemos que no se trabajan formalmente en las escuelas, entonces hay mucho por empezar a trabajar y por pensar cómo innovar en lo que son las prácticas educativas. Ahora, perdón, Edu, pero no quiero dejar pasar algo que vos mencionabas recién cuando decías que los resultados son diferentes cuando uno desagrega cosas. Esto de la inequidad, ¿no? ¿Qué es lo que se ve? Que de acuerdo a la clase social quizás las respuestas son distintas, que sigue habiendo hay muchas diferencias que influyen a la hora de rendir en el colegio. Exactamente, hay muchas. Lo que nos muestran las pruebas es que hay diferencias importantes en el desempeño de los estudiantes según nivel socioeconómico. Esto es algo que no logramos superar y también lo vemos cuando lo vemos desagregado por
escuelas estatales o escuelas privadas. Entonces, hay un trabajo fuerte, hay una necesidad de puntualizar en estas escuelas, las más vulnerables, que son las que más atención necesitan y que son las más desatendidas. ¿Pero a qué se lo atribuyen? ¿A la mala alimentación? ¿A que no concurren al colegio? No hubo declaraciones en realidad sobre este punto, me parece que es un punto que se viene viendo hace muchos años, creo que es multidimensional, sin ninguna duda, tiene que ver con cómo llegan los chicos a la escuela, pero también con qué tiene la escuela para ofrecer y en qué condiciones está esa escuela. Las escuelas más vulnerables suelen ser las que están menos libros tienen, la infraestructura es más defectuosa, los docentes tienen que lidiar con toda esta situación y muchas veces son los docentes los más castigados. Mucha gente sale a decir que esto es un problema de los docentes. O sea, le y la verdad es que a los maestros. La responsabilidad no es de los maestros, es de todos, es del sistema. Vos hablaste de agotamiento y yo creo que es la palabra que resume, ¿no? Uno lo ve a los chicos agotados a una semana de haber empezado las escuelas. Agotados pero porque no se conectan. Sí. Y a los maestros también porque tienen que llevar a cabo cuántas funciones, ¿no? La de maestro, la de psicólogo, tratar de nivelar estas inequidades que existen. Sí, lo que pone foco a estas pruebas es en el aprendizaje, digamos, en algunos indicadores que nos dan cuenta de dónde estamos parados en el aprendizaje y lo que nos dicen es, muchachos, sigamos trabajando por esto y hay cosas que hay que cambiar. Hay un punto tal vez a remarcar que puede ser interesante y habrá que ver cómo funciona, que es la secundaria 2030, que se aprobó en el Consejo Federal de Educación en diciembre de 2017 y que propone cambios en lo que es la planta funcional, el trabajo a través de proyectos, la capacitación docente. ¿Son posibles esos cambios? Yo creo que son posibles, muchos países lo han logrado. El tema es cómo lo vamos a llevar adelante. Muchas veces falta entender cuál es el proceso que se va a implementar para que esto realmente pase. Porque muchas veces lo que pasa es que hay muy buenas ideas que después a la escuela lo que llega es lo que queda, ¿no? Se va diluyendo. Entonces, ¿cómo hacemos? Pensemos desde la escuela, pensemos desde los estudiantes y cambiemos a través de ellos. Escuchémoslos. Ahora, ¿cuánto perjudica, ¿no? A todo esta buena intención el hecho de que se tenga que estar discutiendo sobre el salario? Bueno, pero es parte, ¿no? Pero sin duda que... Pero digo, agota, porque en vez de estar discutiendo sobre nuevas políticas educativas, siempre se está discutiendo sobre lo mismo. Yo creo que se discuten paralelamente. Ajá. Y bueno, y falta encontrar un punto de encuentro y que vayamos todos para el mismo lado. Algo que me parece importante remarcar, porque bueno, dentro de las escuelas más vulnerables, que son las que presentan los resultados más difíciles, se pudieron identificar escuelas que aún en contextos muy difíciles hacen una diferencia y pudieron mejorar. Entonces, qué interesante poner la mirada en esas escuelas para entender qué fue, ejemplo, ¿no? Cómo trabajaron, qué es lo que hicieron. Y otro tema más, porque muchas veces cuando hablamos de inequidad nos quedamos con la idea entonces que el problema es de los más pobres. El problema es de todos, y aún los chicos en las mejores escuelas de nuestro país tienen problemas de aprendizaje. Ajá. Y si lo vemos luego en una foto comparativa de nuestro país con otros países, por ejemplo en las pruebas PISA, sí se ve muy claro que aún las clases más acomodadas de nuestro país, sus resultados están en promedio al nivel de las escuelas más vulnerables de otros países de la OCDE. Son problemas comunes en todo el mundo. Es un problema en todo el mundo y en nuestro país es un problema en todos, focalizado en las poblaciones más vulnerables. Pero todos nos tenemos que poner a trabajar en esto y el Estado tiene que dar una respuesta. ¿Se enganchan los maestros en la necesidad de un cambio? Sí. Yo no quiero focalizarlo solo en los gremios. El diagnóstico es muy similar. Los gremios dicen las escuelas públicas o en sectores muy olvidados son los que peor la están pasando. Y bueno, y quizás las pruebas a aprender muestran eso. ¿Se enganchan con la necesidad de un cambio los maestros? Digo, ¿quieren que algo cambie? Yo creo que la necesidad de innovar está presente en todos y todos la aceptan. Y se enganchan, como vos decís. Pero muchas veces lo que pasa es que a la escuela llegan una multiplicidad de programas a los cuales hay que dar respuesta a todos, claro, y es muy difícil. Entonces, por eso digo que desde el sistema, desde el Estado, se tiene que dar una respuesta clara también de qué es lo que se va a hacer, de que una política que se inicia va a continuar. Y acá entra el gran también desafío que tenemos, políticas de Estado y no de gestión para lo que es educación. A largo plazo. Exactamente, ¿no? exactamente. Trabajando. Y eso creo que también vamos a lograr cuando desde la sociedad pidamos y desde la sociedad demandemos esto. Hubo un dato que a mí me pareció interesante ayer, me puse a ver Twitter y vi que Aprender 2017, el hashtag, y el hashtag Aprender
tuvo solamente 240 tweets y no fue tendencia, ¿no? Digo, uno puede quedarse con el dato, bueno, ¿qué tan importante es? Pero nos marca algo. ¿Qué lugar le estamos dando hoy como sociedad a este tema? Nos gusten o no nos gusten las pruebas, para decir que estamos de acuerdo o en desacuerdo, pero no le dimos espacio. Hoy yo le fui a la escuela de mis hijos a dejarlos, nadie hablaba de las pruebas de aprender. Y digo, deberíamos empezar a hablar de todo esto. Y es una reflexión, porque hay que ver si se habla en casa, si es no la se base habla. de tantas cosas, la educación, ¿no? Sí, pensémoslo a nivel de sistema, pero pensémoslo también a nivel de sociedad, ¿no? Sí, por supuesto. Somos responsables también. Bueno, gracias. Sin duda. No, gracias a ustedes. Ahora la información vuelve a tener centro en el escándalo en Independiente a partir de una situación muy pero muy grave. Exactamente, estamos trabajando en vivo en la Fiscalía. Si está Diego de Nicolás. Diego, ¿qué novedades por ahí?